tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más con el Alejo. Y pues como ustedes saben, todos los fines de semana, todos los domingos y todos los invitados que tenemos acá, pues son súper especiales. Y pues el día de hoy tenemos a una invitada que la verdad no sé por qué no la habíamos invitado antes. Ahorita que me pongo a pensar, no sé por qué no la habíamos invitado. Es una de las potentísimas de aquí de Guatemala y me imagino que muchos de ustedes la conocen y si hay algún despistado por ahí que aún no ha terminado de dar quién es ella, pues nos referimos a nuestra amiga rapera, hermanita Rebeca Lane. ¿Cómo estás, Rebeca? Bienvenida aquí con el Alejo. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal la pandemia? ¿Cómo te está tratando? Pues bueno, duro. Yo creo que no hay nadie que haya salido aquí sin historias fuertes, pero bueno, ni modo. Pero todo con Pero, familia, ¿perdona? todo bien en tu casa, familia. Bueno, o sea, sí, digamos, sí, en general, más que nada nos ha afectado mucho el trabajo y cosas así, como a todas las personas, ¿no? Pero por suerte, pues de mi círculo más cercano de familia estamos completas, no hemos tenido ninguna pérdida. Y estamos con salud, que es lo importante. Al final es lo importante, súper importante. ¿Verdad? Pues bueno, Rebeca, pues mira, hay mucha gente que, bueno, yo conozco tu trabajo, tu trayectoria desde hace algunos años, ¿verdad? Pero imagino que hay algunas personas, nuevas generaciones, que aún no conocen tu trabajo, qué es lo que tú has hecho y todo, ¿verdad? Entonces, como dijera don Jack el Destripador, vamos por partes. Este, ¿cuál, cómo fueron los inicios de Rebeca Lane? ¿Siempre empezaste siendo Rebeca Lane? ¿Cómo va surgiendo también el nombre? Bueno, Rebecca Lane realmente es un nombre como que yo no elegí, digamos. Joan es cuando más o menos 2012, que fue que yo empecé a hacer música, yo estaba trabajando en una institución de ciencias sociales y yo era encargada como de eventos públicos y cosas así. Pero también a la par yo ya tenía toda esta faceta artística, no de rap precisamente, pero sí de teatro, de poesía, organizando eventos. Y lo que yo no quería era como que un poco se vinculara mi trabajo personal con el trabajo de la institución. Entonces lo que hice fue cambiarme el nombre en Facebook a Rebecca Lane, porque Miss Penny Lane era el seudónimo con el que yo estaba escribiendo poesía. Y de repente cuando me empezaron a invitar a eventos de rap y cosas así, ya ponían Rebecca Lane, ¿verdad? Entonces no fue como mucha elección por mi parte, sino fue así como que casualidad de la vida. Y empecé, pues sí, haciendo música, grabando música, haciendo rap. Bueno, empezó después, pero haciendo rap, estando en eventos, participando pues ya con mi música y lo que yo estaba haciendo eso fue el 2012, ya 9 años. 9 años, uf, ya bueno, pareciera poco, pero es mucho, sobre todo en Sí. un país como Guatemala. Pero me llamó mucho la atención porque también, o sea, creo que fue un momento bastante importante. Creo que se empieza a desarrollar ya todo el movimiento, no solo en el rap, o sea, tú eres de las primeras personas, de las primeras mujeres, chicas, que empiezan a promover el rap ya de una manera más profesional, como chica rapera, o sea, de repente había otros concursos, batallas de freestyle, de rap y todo, pero no se les había dado como que el empuje necesario. O sea, si no fuiste la primera, fuiste de las primeras que empezaron a incursionar en ese ámbito. Pues sí, mira, en realidad sí habían más raperas antes que yo. Lo que pasa es que justamente lo que comentabas, ¿verdad? Yo creo que la cultura hip hop aquí en Ciudad de Guatemala particularmente, pues se dio con muchas dificultades y mucha estigmatización también y poco acceso a medios. Yo creo que realmente el hecho de que yo pudiera destacar de alguna forma tiene que ver con varios factores, pero uno que es muy importante es que, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer música, yo ya estaba terminando mi carrera en sociología. eh,
yo ya tenía experiencia en gestión de proyectos, ya me conocían a nivel internacional, tanto por mi activismo como por el arte que yo estaba haciendo. Entonces, digamos, cuando yo empecé a hacer rap, yo ya tenía muchas alianzas, muchas redes de trabajo con mujeres y eso ayudó a que cuando yo empecé a hacer música, pues se me empezó a reconocer rápido porque ya me conocían de antes, pero también reconozco, digamos, de que en este país también la educación es un privilegio, ¿no? Y el hecho de yo haber tenido pues la oportunidad de educarme, de estudiar, de tener un trabajo, bueno, hasta el 2012 tenía un trabajo medio estable porque no era muy estable, pero tenía trabajo que era algo que muchas compañeras pues no podían hacer, me permitía a mí también invertir en grabar en mi música y tal. Entonces yo creo que lamentablemente en este país, como tú decís, pues son ciertos factores o privilegios que uno va teniendo los que ayudan, porque pues tampoco es que vengo de una familia adinerada, ni que haya tomado clases de canto, ni que no, porque la verdad es que vengo de clase trabajadora, ¿verdad? Pero en el momento en el que yo empecé a cantar, creo yo que muchas de las bondades o de los privilegios que yo tengo jugaron a mi favor, ¿verdad? Ya. O sea que, o sea, es interesante esa combinación y toda esa amalgama. O sea, ¿crees tú que el hecho de conocer las ciencias sociales, la sociología, por una parte, un poquito de antropología para entender la construcción social, sociopolítica, económica del país, aunado a que sos poeta y eso lo lograste amarrar al rap? O sea, ¿cómo se dio esa sinergia? Porque sí, es bien interesante cómo todo va convergiendo a formar tu estilo, tu género, tu lírica, o sea, tu composición y tu mensaje también. O sea, ¿crees tú que obviamente hay una interrelación? Sí, digamos, yo creo que no fue una interrelación como muy consciente, como decir, ay, voy a agarrar estos conocimientos que yo tengo y los voy a aplicar a la música y a la letra, sino que fue más natural, por así decir. Digamos, lo que a mí me pasaba era que yo empezaba a escribir una canción y decía, bueno, quiero hablar sobre este tema, pero no puedo hablar solo sobre el tema aislado porque este problema que yo estoy hablando tiene raíces históricas, ocurre en este momento, en este lugar, con estas características. Entonces también quiero hablar sobre esto en la canción para poder darle como pues ahí sí de la maña de sociólogo, ¿verdad? Que uno no puede hablar de nada sin hablar del contexto histórico. ¿Ah? Entonces, de alguna forma yo creo que el ponerme en pensar en cómo poder darle profundidad a las cosas que yo estaba hablando en términos de, bueno, sí hablamos del machismo, hablemos del colonialismo, en Guatemala hablamos de esto, pero hablemos con más datos, con más cosas, fue algo que me ayudó a integrar mucho las ciencias sociales con la música, con la poesía también, pero también muchas discusiones que yo tenía propias con otros compañeros y compañeras que nos dedicamos a las ciencias sociales, de pensar que las ciencias sociales también han perdido una parte muy importante y es dialogar con la gente, con la sociedad. ¿Verdad? Que se han convertido muchas de ellas, la sociología sobre todo, en un espacio de élites, ¿no? Entonces vos estás aquí elucubrando sobre la sociedad y sobre esto y sobre el otro y haces presentaciones de libros con un lenguaje que no es accesible para las personas, en zonas de la ciudad que no son accesibles para las personas, eh, en Desde medios privilegio. escritos. Sí, en medios escritos, digamos, cuando vivimos en un país en el que la mayoría de personas, pues, aunque hayan aprendido a leer y escribir, pues no está en sus prioridades agarrar, ay, voy a agarrar una tesis, una investigación. Entonces yo creo que también el reto de pensar cómo sacar a las ciencias sociales de la academia, porque yo cuando empecé a estudiar ciencias sociales nunca me imaginé cómo era el campo de trabajo, ¿verdad? Hasta ya estar trabajando y darme cuenta que realmente era un trabajo muy de escritorio. Entonces, pues sí, yo creo que también yo de hecho cuando empecé a trabajar de ya en sociología, uno de mis primeros trabajos era hacer mediación pedagógica de investigaciones y volverlas radioteatros. Y claro, eso me llevó a mí al ejercicio de, bueno, ¿cómo hace? La gente sabe las cosas, la gente no es tonta, la gente vive el racismo, la gente vive la pobreza
eso, la gente vive las consecuencias del capitalismo y neoliberalismo, la gente lo sabe. La gente no necesita leer un libro de 300 hojas para entender qué es. Pero lo que uno puede hacer es, bueno, esto que tú vivís, cómo relacionarlo con lo que ocurre históricamente, con lo que ocurre en otras partes del mundo, etcétera. Entonces, cómo a través de lenguajes más simples que no hagan sentir a la gente ignorante, porque la gente conoce lo que está viviendo, yo puedo compartir diálogos y crear diálogos alrededor de estos temas. Entonces, yo creo que también esa necesidad de pensar las ciencias sociales desde una perspectiva más popular me ayudó mucho también a pensar en la música, ¿verdad? Porque hay rap que es súper intelectual y viene de las ciencias sociales, pero que sigue utilizando y la epistemología del no sé qué, y uno dice, bueno, compadre, te va a escuchar tus compitas de la U, pero nadie más va. Claro. O sea, estudiaste sociología en la San Carlos, supongo. Sí, Sí. O sea, y es que es interesante, o sea, ver justamente eso que decís, o sea, de una u otra forma también, desde tus privilegios, uno puede ver diferentes aristas, pero ya cuando estás, por ejemplo, en el campo de trabajo, no puedes hacer una sociología desde un escritorio en zona 10, claro. Y ¿verdad? la mayoría lo hacen, ¿me entiendes? Porque el campo de trabajo en la sociología actualmente es ese. Yo no sé, yo cuando me metí a sociología, mi idea era cómo, porque yo quería estudiar comunicación, pero finalmente me metí a sociología, porque igual para el periodismo necesitas muchas bases de investigación científica, ¿no? Pero luego cuando ya me daba cuenta cómo era el trabajo, cuando yo ya entré a trabajar en una institución, me daba cuenta que, bueno, los jefes eran hombres, todos ladinos, de 50, 60 para arriba, y que las mujeres normalmente dentro de la institución cumplíamos, éramos además todas jóvenes, solteras, bonitas, y que cumplíamos ciertos roles, ¿no? De secretarias y asistentes y de tal. Entonces también pensar que son instituciones que son eurocéntricas, que son machistas, que son patriarcales y en las que ponerle, no sé, a mí me parecía, yo trabajé en el área de movimientos sociales, que creo yo que era una de las áreas que era más democráticas en estos sentidos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, era como, ¿cómo vas a hacer una presentación sobre movimiento campesino en el Ritz? ¿Verdad? O sea, si vas a hablar de movimientos campesinos, vamos a los lugares donde están los movimientos campesinos. Entonces es como bien elitista también, ¿verdad? Porque al final solo ciertas personas van a poder llegar a esos lugares, ¿no? Y para las mujeres era mucho más difícil, porque te tenías que topar con el machismo y el patriarcado de estos señores mucho más adultos que vos, que nos tenían a nosotros relegadas al papel de hacerles cartas, pues, no de participar bien en las investigaciones. Claro, o sea, al final de cuentas es el mismo sistema, o sea, justamente convergemos a entender de que esta construcción, ¿verdad? O sea, desde los diferentes privilegios y obviamente con connotaciones más elitistas, machistas, patriarcales sobre Racistas también, porque de una planta de 80 trabajadores y sobre todo de personas encargadas de investigación, de investigadores e investigadoras, no sé, ponerte de 25 investigadores e investigadoras, dos o tres eran parte de algún pueblo originario, ¿no? Entonces también, o sea, eso también hablaba de quién tenía acceso a la educación, ¿no? Y quién tenía acceso a poder estudiar este tipo de carreras. Yo creo que tiene que ver también más con el contexto de repente de décadas anteriores, ¿verdad? O sea, mujeres, indígenas, pobres del área rural de Guatemala, era muy difícil que tuvieran acceso a- a estudios y mucho menos estudios universitarios, era un porcentaje mínimo y de repente pues también no eran tomadas en cuenta a la hora de ser seleccionadas para trabajar o si eran Claro. tomadas en cuenta, pues eran con unas super ONGs que se tenían que ir del país, que no trabajaban en Guatemala. Me imagino que Sí, y a pesar de que, digamos, no hay tanta participación de mujeres y pueblos indígenas en las ciencias sociales, hay. Es decir, por ejemplo, aquí está la doctora Aura Cumes, la doctora Gladys Zul, por poner el ejemplo de dos mujeres que son cientistas sociales, que son buenísimas y que vos las ves dando conferencias magistrales en la UNAM, las ves a nivel internacional y aquí en Guatemala mismo no se reconoce el trabajo ni los aportes tan grandes que están haciendo las ciencias sociales. Entonces,
aunque cuesta mucho que las mujeres lleguen a esos espacios, las que ya hay aquí mismo en Guatemala no tienen el reconocimiento que deberían tener por los aportes que están haciendo. ¿Cuáles crees que sean los factores? O sea, definitivamente, bueno, estábamos hablando de tu carrera musical, y luego hablando de política, pero igual yo estudio relaciones internacionales y ciencia política, entonces es parte de nuestro mole, ¿Vos ¿verdad? estás en la USAC también? No, yo estoy en Alandívar ahorita. Árale. Es que en la USAC sí estamos en la misma escuela, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y Sociología. Entonces, pues sí, estamos Landívar en la también, misma. Landívar también es la misma facultad, pero Ajá, el sesgo, si no ideológico, por lo menos el componente académico, digamos, sí tiene ujú, mucho que ver también con toda esta claro. investigación. Tengo muchos catedráticos egresados de San Carlos, entonces como que también por ahí va el tiro. Entonces, no podemos descartar una cosa, tenemos hablando de política, de sociología, de antropología, pero o sea, ¿cuáles crees que puedan ser los factores realmente? O sea, es una cultura heredada y que da y que sigue su propia inercia, digamos, que de repente se hace desde el desconocimiento de causa, o crees que está sistematizado punto por punto y se hace muy con conocimiento de causa. Mira, yo creo que hay los sistemas, los grandes sistemas de dominación en los que estamos sumergidos como sociedad, machismo, racismo, colonialismo, capitalismo, extractivismo, existen antes de que nosotros nazcamos, ¿verdad? Esto lo hablaba Marx, ¿no? O sea, cuando vos naces en el mundo ya hay unas condiciones preexistentes y tú Construcción social. entras y empezás, o sea, recibís un aprendizaje de acuerdo a tu clase social, de acuerdo a tu sexo género, de acuerdo a tu pertenencia o no a algún pueblo originario, de acuerdo a tu lugar en el mundo, ¿verdad? De acuerdo al país en el que te tocó vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, nosotros venimos, nacemos y nos insertamos en esta sociedad y la sociedad nos enseña lo que viene aprendiendo y lo que viene reproduciendo desde hace miles y miles y miles y miles de años. Entonces, claro, nosotras reproducimos esto de forma automática, ¿verdad? O sea, si a mí de niña me dicen que las niñas no pueden subirse a un árbol a jugar, que las niñas no pueden jugar fútbol, que las niñas y todos los prejuicios que hay alrededor del ser una niña, yo me los voy a creer, ¿verdad? Porque me los dicen en mi casa, me los dicen en mi escuela, me lo dicen en los medios de comunicación, me lo dicen en los cuentos, me lo Bien. dicen en tantos lados que yo me lo llevo a creer. Y luego también ya está la parte, digamos, ¿verdad? Esa diría yo que es la parte inconsciente, ¿no? Que nosotros nos insertamos en la sociedad y además los sistemas de educación que tenemos actualmente están hechos para criarnos como esclavos, ¿verdad? O sea, el sistema educativo, la educación tal cual la conocemos ahora, es a vos te obligan a ir a una escuela, a sentarte frente a un escritorio, formarte, uniformarte, si alguien entra adulto, pararte y luego volver a sentarte, hacer silencio cuando te lo dicen, cuando no estás en edad de eso, cuando estás en edad de jugar, de experimentar, de conocer el mundo, ¿no? Entonces, la educación está hecha para criarnos obedientes. Terminas tu colegio, terminas tu educación, vas a la universidad a aprender finanzas, a aprender arquitectura, a aprender ingeniería, a aprender lo que sea, y luego a tu trabajo. Y ya pasaste tantos años en la educación que no te va a costar quedarte de 8 a 5 de la tarde frente a un escritorio, trabajando todo el día, callándote, respetando al jefe porque es autoridad, etcétera. Entonces, pero claro, hay quienes llevan las riendas de esto, ¿no? O sea, el hecho que, por ejemplo, nosotros no cuestionemos, ay, ¿por qué en mi territorio están viniendo a sacar oro unas empresas del norte, dejándonos nada de dinero y aunque dejaran dinero, igual están destruyendo la montaña, están destruyendo las comunidades, el tejido social? El hecho de que esto sea normal tiene que ver con que estas empresas tienen las riendas.
¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, en este año en Guatemala estemos en la celebración del bicentenario como que fuera un gran acontecimiento político, cuando ha sido uno de los acontecimientos que más sangre y sometimiento han causado a la gente que vivimos en este país, es porque ellos tienen las riendas de esa construcción del Estado de Guatemala, ¿verdad? Para que nosotros, ay, digamos, ay, sí soy parte de Guatemala, cuando es el Estado mismo el que nos oprime. Entonces yo creo que sí hay personas que detentan el poder, ¿verdad? Que ya lo reproducen y ya dicen, ufa, si yo realmente hiciera que en Guatemala funcionara la democracia, o pongámoslo más pequeño, si yo como jefe me doy cuenta que aquí todos los jefes somos hombres y si yo abro la oportunidad para que más mujeres entren, ya no van a tener trabajo mis amigos, ya no voy a tener trabajo yo, ya no, o sea, las personas, empresas, países que tienen privilegios no los quieren soltar, no quieren repartir, no quieren ceder el poder. Entonces, yo creo que si bien la mayoría de personas reproducimos esto de forma inconsciente, también hay quienes y hay muchos sistemas que sostienen que este orden se mantenga porque hay muchas, bueno, hay pocas personas comparadas con el resto que se benefician de que esto se siga reproduciendo como tal, ¿no? Al final siguen siendo oligarquías. Sí, oligarquía, y no solo oligarquías, digamos, porque también ahora estamos viviendo una dominación de sistema mundo, o sea, estamos hablando de países. Eh, por ejemplo, por poner un ejemplo, Estados Unidos ahora tiene vacunas hasta para regalar y allá ya se está reactivando la economía, ya se están reactivando las actividades y aquí tenemos que estar mendigándolas, ¿no? Aquí tenemos que estar mendigando una vacuna. Entonces, claro, ya no es solo oligarquías locales. Ya a nivel internacional, el orden del mundo también hace que nosotros, por vivir en Guatemala, tengamos ciertas, digamos, ellos no van a ir a poner una mina en el patio de atrás de sus vecinos, ellos las vienen a poner acá. Y las van a, por ejemplo, en Canadá, yo cuando fui a Canadá me impacté muchísimo porque compartí mucho con primeras naciones allá y era la misma lógica del Estado canadiense aquí, que viene a poner minas, la hace en territorio indígena. Por ejemplo, una papelera que estaba en una ciudad, hicieron como un acueducto para sacar la basura, un acueducto larguísimo para que fuera a dejar la basura a una comunidad indígena, que eso es algo que no harían con una comunidad blanca. Entonces también, es decir, ya no es solo una pequeña élite local, aunque en Guatemala, claro, nosotros podemos identificar quiénes son las élites locales oligarcas, pero también a nivel internacional hay un control geopolítico de quién merece y tiene privilegios y quienes nos toca ser mano de obra barata, migrantes, quienes nos toca expropiación de recursos, etcétera. Al final de cuentas es una cuestión, es un componente elitista completamente, ¿verdad? O sea, en mayor o menor medida, o sea, los países de centro-periferia, el sistema mundo. Hay una teoría en relaciones internacionales bien interesante, y es que cómo los países fríos realmente son los más acaudalados, ¿verdad? En comparación de los países tropicales, los países calientes, o los países del norte generalmente también son los más mejor posicionados a nivel económico y político, digamos. Los países tal vez un tanto del centro-sur son los que siguen padeciendo las consecuencias, de los que al Claro, final porque son los que hemos sido colonizados. los Somos que los países que tenemos mejores tierras para cultivos, son los países en los que nuestros climas permiten eso, ¿no? Una explotación, porque pues con lo que empieza con el capitalismo son los cultivos, ¿no? Entonces dicen, ay, miren, este país, aquí vamos a poner bananos, aquí vamos a poner café, aquí vamos a poner caña de azúcar, aquí y ahí, y lo podemos producir todo el año, mientras que en sus países solo podrían hacerlo durante 3 meses, por ejemplo. claro, claro. Interesante, Rebeca, o sea, de verdad, llegar a un tipo de comprensión de la situación. O sea, ves cómo el hilo conductor del arte nos ha llevado a una charla bastante interesante sobre política y lo que se viene también. Pero entonces, ¿eso cómo lo canalizas tú a través de tu arte? ¿Cómo eso lo expresas? O sea, ¿crees que tu mensaje sea un mensaje para inducir, de repente motivar a la reflexión y descolonizar la mentalidad de las personas, o por lo menos de mujeres, que es la mayor parte de personas que considero yo es tu target? Pues mira,
Yo no es que cuando yo empecé a hacer música ni cuando hago música pienso, voy a hacer una canción para levantar a las masas y que nos emancipemos de estos sistemas de opresión. Yo creo que la forma en que yo escribo tiene que ver mucho con las cosas que me mueven, lo que me conmueve y en un principio, digamos, yo escuchando mi música escucho mucha rabia, mucho enojo, mucha confrontación, mucho ya estoy cansada de esto, pero era porque en ese momento yo emocionalmente necesitaba como estar, salud de leche, era el Qué leche. belleza. En ese momento de mi vida yo necesitaba expresar eso, yo necesitaba decir estoy enojada, estoy frustrada, no me gusta vivir acá, no me gusta lo que está pasando. Y con los años, hacer esa música me llevó a mí a conocer a otras personas que también estaban enojadas, que también estaban inconformes, que también querían hacer algo o que ya estaban haciendo algo, porque no es que yo haya inventado el activismo, ¿no? Esto ya existía. Y el poder hablar y el poder compartir y el poder entender en estos momentos de mi vida, a mí lo que me lleva a decir es, claro, pues estamos enojadas y tenemos razón, pero también hay razones para la esperanza, también hay razones para, digamos, sobre todo ahora pienso lo importante que es la sanación, ¿verdad? Es decir, como ya no es solo suficiente con entender las cosas que están pasando mal, ni cómo esto me ha afectado a mí, sino también es importante que yo sane las violencias que esto me ha causado. Yo necesito sanar las violencias que me ha dejado el capitalismo, ¿verdad? Yo necesito sanar las violencias que me deja el empobrecimiento. Digamos, muchas compañeras que hablan también desde los pueblos indígenas, necesitamos sanar el racismo cotidiano que vivimos y creo yo que en estos momentos de yo hacer música estoy sintonizada más en esto, en cómo esta indignación, en cómo todo esto que nos causa las injusticias que vivimos se pueden convertir en un motor para nuestra sanación individual y colectiva. Entonces, lo más reciente que estoy escribiendo creo que nace mucho de esa necesidad, de la necesidad de no perder la esperanza porque cuando, no sé, cuando yo empecé a hacer música estaba como muy negativa, muy... Lo cual no quiere decir que las cosas no me enojen ahora, porque me siguen enojando, ¿no? Pero también en el esfuerzo y en el reconocer de cómo los pueblos, cómo las comunidades se organizan para la vida, pensar también, bueno, la música, el arte también lo podemos guiar para la vida, ¿verdad? Que toda esta violencia que nos ocurre no nos quite las ganas de luchar por transformar las cosas, porque yo creo que si nos quedamos mucho solo con lo terrible que nos está pasando y no con la capacidad que tenemos como humanos, como comunidades de transformar esta realidad, nos cansamos, nos decepcionamos y llega un momento donde decimos, bueno, ya, ¿qué me importa? Voy a ir a mi trabajo, voy a resolver mi vida y el resto que haga lo que sea. ¿No? Entonces yo creo que mucha de la inspiración que yo tengo de activar ahora desde la esperanza y desde el no perder la capacidad de conmovernos y de atrevernos a sanar estas múltiples violencias que tenemos tiene que ver con las luchas de los pueblos, comunidades, de mujeres que a pesar de todas esas violencias, pues siguen activándose para la lucha por la vida. Es que sí es interesante, o sea, ver todo esto que estás comentando. ¿Crees que la música es, te ayuda a ser resiliente, te ayuda a ser, no sé, a hacer catarsis para ti, para la gente que te escucha? Sí, definitivamente, yo creo que sí. No sé, igual, por ejemplo, yo hablo como temas muy específicos, pero te puede pasar con cualquier cosa en la vida. A vos terminás con tu pareja y te pones a oír música cortavena, como le decimos, ¿no? Te sentís feliz y pones música ay, no sé, por ejemplo, a mí me encanta la música tropical, ¿no? Me encanta la bachata, me encanta la salsa, merenguito. Entonces, si yo estoy feliz y quiero sostener mi felicidad, pongo esta música, ¿no? Porque, ay, no, quiero bailar aquí en la casa, ¿no? Aunque yo esté aquí sola. O hay veces que siento ganas de cantar, ¿no? O sea, me dan muchas ganas de cantar. Digo, ay, voy a poner el disco de Shakira porque me encanta cantar estas canciones. Y entonces, claro, vemos quienes tenemos esa sensibilidad y quienes todo lo que pasa alrededor nuestro nos toca, nos mueve y nos conmueve. Y estas canciones
encuentran ese lugar para, yo le digo como sublimar estas emociones, ¿no? O sea, nosotros necesitamos también expresar, ya estoy harta de la violencia, ya estoy harta de esto que está pasando en este país, ya no puedo más, ¿verdad? Pero también necesitamos a través de la música y a través de todo esto decir, pero ya no aguanto, pero ahí voy a seguir. Necesito tomarme un descanso de un día, necesito meditar, necesito irme al montecito y meterme por ahí, no hablar con nadie y mañana regreso con más fuerzas. Por ejemplo, que también tengo canciones sobre eso, de las pausas necesarias, porque no podemos vivir en indignación todos los días, eso nos enferma. Entonces yo creo que definitivamente la música cumple muchas funciones para los seres humanos, cualquier tipo de música. Yo escucho todo tipo de música, yo no escucho la misma cosa todo el día, voy cambiando según mi estado de ánimo. Incluso hay veces que no quiero escuchar música y digo, no, hoy necesito escuchar mi voz interior, hoy no voy a poner nada, hoy voy a hablar conmigo, por ejemplo. Pero la música, sin duda, es un acompañante en la vida de todas las personas. Entonces yo creo que la música que yo hago nos acompaña, porque también me acompaña a mí. O sea, hay momentos en que yo tengo que regresar a una canción y decir, esta canción la escribí con este sentimiento y ahora necesito volver a vivir este sentimiento y yo me reconforto también en las cosas que yo ya he escrito. Entonces, yo sí creo que la música, no solo la que estoy haciendo yo, ¿sabes? Sino la que estamos haciendo muchas compañeras también. No sé, por ejemplo, la música de Sara Curruchich, a mí es una música que me reconforta muchísimo, me reconforta mucho escucharla, me hace muy feliz escucharla también. Y es una canción que escucho recurrentemente, las canciones que hacen mis compas, ¿no? Yo las escucho porque me mueven. Entonces yo sí creo que es muy importante porque también creo que estamos viviendo en tiempos de mucha desesperanza, ¿no? O sea, nunca como antes habíamos tenido tanto acceso a la información. O sea, esta sensación de que el mundo ya se va a acabar la tienen los seres humanos desde hace muchísimo tiempo. Que una guerra nuclear, que un virus, ¿no? Porque esta no es la primera pandemia en la historia de la humanidad. No sé qué, pero ahora, claro, antes vos te tomaba un tiempo enterarte que puchica hay una pandemia o puchicas hay una guerra en tal lugar o ufa, mataron a este líder, te tardabas tu tiempo, pero ahora te enteras todo al segundo, ¿no? Y no solo a través de una aplicación, que el Twitter, que el Instagram, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, yo creo que eso puede alimentar mucho la desesperanza, ¿no? Y me parece que también mucha de la música que estamos haciendo va hacia no perder la esperanza, ¿verdad? Hacia cuidarnos también, cuidar el espíritu porque para la lucha se nos necesita, para la lucha por la vida, no estoy hablando, ¿sabes? Solo la lucha de irte a una manifestación, ¿no? La lucha por la vida tiene tantos matices, ¿no? En el área en el que, desde el que ustedes se conectan, desde el que ustedes hablan, por ejemplo, a mí me encanta mucho la organización de las comadronas allá. ¿Qué puede haber más movilizador que las comadronas organizadas en la lucha por la vida? ¿Qué sería de las comadronas? ¿Qué sería de las mujeres, de las comunidades, los niños y las niñas sin ellas, ¿no? Entonces, a veces la lucha por la vida no es solo irte a parar a manifestar, hay luchas por la vida que son preciosas, que son divinas. Un campesino, una campesina que se levanta a las 4 de la mañana a poner su semillita, a cuidar su cultivo, esa es una lucha por la vida. El cultivar, la lucha de, no sé, tantas personas que son tan vitales para la red de la vida, ¿verdad? Y para eso nos necesitamos fuertes, nos necesitamos con esperanza. Entonces yo sí espero y quiero que la música que yo esté haciendo pueda darle a las personas esa sensación de, ufa, estoy cansada, pero con esta canción me voy a levantar un poquito. Por supuesto, definitivamente. Y aquí te quiero preguntar algo, ya que tocas el tema. O sea, vos decís una esperanza, una lucha por la vida y todo el componente de vivir y de la entrega, de luchar. Pero, por ejemplo, o sea, ¿cuál es la opinión de Rebecca Lane como artista frente a la consigna del aborto, por ejemplo, ¿verdad? Desde tu concepción artística, cómo tú lo dimensionas dentro de tu esquema. Claro, bueno, mira, la lucha por la lucha por la despenalización del aborto, ¿verdad? Yo creo que es muy importante ponerle a veces todas las palabras, ¿no? Porque cuando a veces decimos, es que ella está a favor del aborto, lo que pensamos es
Ella lo que quiere es que todas las mujeres embarazadas interrumpan su embarazo. Yo estoy embarazada ahorita, estoy embarazada ahorita. Ah, felicidades. Gracias. Y la lucha no es solo por el aborto, ¿verdad? O sea, no es solo porque el aborto sea despenalizado. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres que por X o Y razón necesiten interrumpir un embarazo no sean tratadas como criminales, que no sean tratadas como homicidas. Tenemos el caso de aquí El Salvador, que queda a la par de nosotros, donde hay una penalización absoluta del aborto. Hay muchísimas mujeres que están en la cárcel tratadas como homicidas. ¿Y qué pasó? En la mayoría de los casos, muchas de estas mujeres tuvieron pérdidas involuntarias del embarazo, ¿no? Ellas no sabían que estaban embarazadas y de repente tienen una pérdida. De grado o Y algo, sí. por cualquier, no, digamos, una pérdida en un embarazo es una cosa normal, más o menos Claro, claro. 7% de los embarazos no son logrados, ¿no? Por razones de salud, por razones genéticas, por lo que sea. Dependiendo, sí. Entonces, claro, muchas de estas mujeres con estas leyes restrictivas son tratadas como homicidas y como criminales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de despenalización del aborto, lo que queremos decir es, queremos que todas las mujeres sean atendidas con compasión, que sean con empatía, que se entienda y se escuche su caso y no sean tratadas. ¿Por qué más se necesita interrumpir un aborto? Hay momentos en los que la vida tanto de la madre como del feto están en peligro. Necesitamos que los sistemas de salud amparen eso. Y una parte muy importante es, hay mujeres que no quieren ser madres. Si tú no quieres ser madre, es una razón suficiente para no continuar con un embarazo, ¿no? Porque tú no vas a ser feliz, porque tu niño o tu niña no va a ser feliz. Y muchos de estos embarazos se dan por diversas causas, ¿no? Pueden ser desde un abuso sexual, pueden ser desde que falló el método anticonceptivo que estabas utilizando, puede ser por múltiples razones, ¿no? Yo siento que hay tantas razones y las personas a veces en su mente solo se imaginan, esta chica salió de fiesta, se dio con uno de los chicos que conoció esa noche, quedó embarazada y ahora no lo quiere tener, es una irresponsable porque andaba borracha y lo que dicen, si ella andaba feliz para abrir las piernas, ahora que afronte las consecuencias. Esos son algunos de los casos y aún así fuera, si la chica no quiere continuar con el embarazo, es una razón suficiente para no continuarlo, ¿no? Yo estando embarazada incluso he sido muy consciente y pensando, puchica, las niñas que obligan a parir aquí en Guatemala de 10, de 11 años que han quedado embarazadas producto de un abuso sexual, es una cosa, es que tú tenés que desear esto. O sea, de repente amaneces y tenés un dolor acá, de repente amaneces y no puedes comer de la náusea, de repente no puedes dormir por el peso de la pancita, de repente son tantas cosas que te pasan a nivel físico que claro, yo que soy mamá y lo deseo, lo llevo con dificultad, ¿verdad? Y digo, uff, este dolor sí que me está matando, pero yo deseo a mi bebé y deseo continuar este embarazo y me voy a aguantar esto que me está pasando, pero ¿qué pasa cuando una mujer no desea estar embarazada y sobre todo una niña? No, que aquí en Guatemala hay aproximadamente 90,000 embarazos en niñas de menores de 18 años. Las niñas pueden elegir tener su hijo si ellas quieren, pero deben tener la elección. A las niñas se les debe ofrecer la elección y decir, mamita, esto está pasando en tu cuerpo, esto va a pasar, ¿qué es lo que tú querés? Y que si ella no desea continuar con el embarazo y ella desea continuar con sus estudios, si ella desea seguir jugando, si ella desea seguir con su proyecto de vida, que tenga la posibilidad de interrumpir un embarazo de una forma segura, porque las mujeres están abortando independientemente sea legal o no. Y hay un problema de muerte materno-infantil por abortos que son practicados sin medidas de higiene adecuadas, sin información, con mucha estigmatización. Entonces, claro, cuando nosotros estamos hablando de que queremos que el aborto sea despenalizado, estamos luchando por la vida de las mujeres y de los niños y las niñas para que nazcan en una familia y en un entorno donde vayan a ser queridas, donde vayan a ser tratadas bien, donde se vea por su salud, donde se vea por su alimentación, aunque estemos en situación de pobreza, ¿verdad? Porque también muchas veces se piensa que solo las mujeres que tenemos dinero y que podemos mantener un bebé tenemos derecho a tener hijos y tampoco. Una mujer en situación de pobreza puede desear
y tener y procurar y cuidar a su bebé. O sea, esto no tampoco va enfocado en decir, ay, no, las mujeres, ¿sabes? Estos prejuicios racistas, ay, no, esas mujeres pobres tienen hijo tras hijo y no pueden ni mantenerlo. No, no estamos pensando en eso, porque si cada uno de esos hijos es deseado y amado, y si cada uno de esos hijos fue elegido, bienvenido y bienvenida sea al mundo, ¿no? La idea es de que todas las mamás podamos disfrutar de nuestra maternidad y que podamos elegirla. Y claro, cuando hablamos de despenalización del aborto, hablamos también de que las mujeres, las niñas y los hombres también, porque los bebés no se hacen solos, nosotras no decidimos hacer el bebé solas, ¿no? Hay otra persona ahí que también es responsable absolutamente de lo que está pasando. Lo que queremos es saber protegernos, ¿no? Lo que queremos es educación sexual integral, ¿verdad? Que nos hablen de qué métodos son accesibles, que nos hablen de en qué épocas de nuestras vidas somos fértiles, que nos hablen también de cuándo es permitido o no permitido que un adulto me toque o no, ¿verdad? O sea, la educación sexual integral también va a prevenir muchos de estos casos de embarazos adolescentes que se dan. Entonces, yo creo que la lucha por la vida incluye muchísimas más cosas, solo que decir estoy a favor del aborto, ¿no? Porque si solo hablamos de eso, la gente piensa, estas son unas asesinas, quieren matar niños, y no, lo que queremos es que cada niño que venga a este mundo sea un niño deseado y sea un niño y una niña feliz. Mira, al final yo creo que también es el petate del muerto de mucha gente, de muchos sectores que no les favorece, no les beneficia y que no les interesa también, ¿verdad? O Claro. sea, el tema de la educación sexual integral pues, tendría que pasar por, no solo por una ley, sino por un programa, un proceso educativo, formativo, inculcado a niveles de las escuelas y De las en cada familias también. y todo. Pero, o sea, recordemos que lamentablemente el arraigo, la profundización de la religión, el conservadurismo en nuestro país es un tema bastante delicado y muy fuerte, ¿verdad? O sea, donde inclusive son las mismas familias las que se oponen, si por Claro. inocencia, si por, ¿qué te dijera yo? Por temor a un castigo Uh -huh. divino, temor a ser juzgados, o de repente los mismos diputados en el Congreso no les interesa pasar Uh una -huh. ley de esta naturaleza porque se echarían encima al 90% de sus votantes y no los votarían en la Uh siguiente -huh. elección. Yo creo que ahí es donde se quedan entrampados estos procesos. Claro. Una Es que ley es de un tema que se usa, es un tema que se usa de forma política, ¿no? político. Porque Al final, no, pues, la decisión es política. porque yo conozco mucha gente que es religiosa, que es espiritual, que no está en contra de que las mujeres puedan decidir y que los hombres y las mujeres podamos decidir, ¿no? Eh, que están de acuerdo en que decir, por ejemplo, mi mamá es teóloga, es mujer, es feminista. Entonces, tuvimos estas conversaciones mucho tiempo porque ella decía, es que me decía, es que por mis creencias, yo soy feminista, pero por mis creencias a mí me cuesta mucho aceptar esto que tú estás diciendo. Entonces, Vincularlo. claro, desvincularlo, pero luego la cuestión es esta. A ver, si tú sos una mujer, un hombre cristiano, religioso, cualquier religión, y tú estás en contra de esto no quiere decir que tú lo vayas a hacer. El hecho que haya una ley que permita que las mujeres puedan interrumpir un aborto o que accedan a educación sexual integral y tal, no te va a obligar a ti a que lo hagas. Si tú no lo querés hacer, nadie te va a obligar a hacerlo. Entonces, claro, si tu visión espiritual es yo no podría hacerlo, no lo hagas, nadie te va a obligar a hacerlo. Pero hay mujeres que tienen la necesidad o tienen el deseo de hacerlo. Y tu visión moral religiosa sobre el asunto no puede ser la que regule al resto de población que no tiene tus creencias, ¿no? Que no está de acuerdo con tu forma de llevar. Es como que dijéramos, por poner un ejemplo, no sé, las personas de religión mormona, por ejemplo, no toman café. Si en algún momento llegara una persona mormona a ser presidente y dijera, bueno, pues saben que a partir de mañana, como los mormones no tomamos café porque va en contra de nuestras prácticas espirituales, se prohíbe el consumo del café en todo el país, ¿no? Sería algo así, ¿no? Que tu guía espiritual, religiosa y moral tenga que normar la vida de todas las personas. Estamos en un estado laico en el que podemos convivir personas cristianas, personas mormonas, personas ateas, testigos de Jehová, personas con espiritualidad maya y que las creencias de todas las personas sean respetadas. Pero no, lo que no está bien
es que las creencias de unas personas se impongan como ley hacia todas las demás, ¿no? Y que impidan que las personas accedan a sus derechos humanos fundamentales. Mira, al final es un tema bastante complicado en Guatemala. O sea, hablar de esta situación en Guatemala es muy complicado. Yo conocí a un diputado que iba a ir a la reelección en segunda campaña y él pues prácticamente prometía eso, ¿verdad? O sea, una ley que protegiera a la familia, una ley, o sea, no promover la ley a favor del aborto, él iba a favor de la ley de el Día de la Religión, de la Biblia y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, cuando en un foro alguien viene y le increpa, le dice, mire, pero es que no, el Estado laico. Dice, mire, yo estoy respondiendo a lo que la gente a mí me está pidiendo, ¿verdad? O sea, si en un 90, 95, no sé cuánto por ciento de gente es religiosa, ¿verdad? O sea, desde alguna concepción cristiana, judeo-cristiana, que es la mayoría en nuestro país, o sea, te están pidiendo eso como no sé si como normativa, así como un tema que tenga que pasar una discusión parlamentaria, digamos. O sea, desde mi opinión, tendría por qué. O sea, pero si de repente viene y se me dice, es que yo solo estoy respondiendo a lo que la gente quiere y lo que el 90% de la gente en Guatemala quiere, espera de su Congreso, es justamente esto. Y yo se lo estoy dando, porque ahí es donde nos tienen tomada la medida también, ¿verdad? Pero también, digamos, muchas de las iglesias, y hay que entender de dónde vienen, digamos, muchas de las ideologías que vienen de las iglesias, eh, no son precisamente enseñanzas espirituales, ¿no? Sino son doctrinas políticas conservadoras, ¿no? Después de la guerra y después del genocidio que hubo aquí en el país, entraron muchas iglesias para decirle a la gente que no había que decir, digamos, muchas comunidades que, por ejemplo, estaban luchando por acceso a la tierra, por acceso al agua, entonces que venía la iglesia y les decía, y estamos hablando de aquellas iglesias, sobre todo pentecostales, que entran, evangélicas, que entran después de los 80 y le dicen a la gente, porque no todas las iglesias, ni todas las doctrinas religiosas, ni todos los movimientos son así, ¿verdad? Porque no lo son, hay que decirlo, ¿verdad? Hay espiritualidades liberadoras, hay espiritualidades que acompañan a la gente en sus luchas contra las injusticias, pero hay algunas que no. Y claro, que son las que más se han desarrollado en el país. Y entonces le dicen a la gente, no, si tú luchas por acceso a tierra, estás deseando las bendiciones de alguien más. Tú te tenés que conformar con lo que te tocó en esta vida y orar. Y De algún día doctrina más. algún día del cielo te va a caer lo que tú necesitas. Y si no te caes, porque no te lo merecías, porque no diste ofrenda, porque no fuiste suficientemente cristiano y tal. Entonces, muchas de las religiones son utilizadas para manipular a la gente, ¿no? Y en este sentido, claro, mucha gente quiere que estas cosas pasen porque a través de sus creencias les han manipulado. Y entonces yo creo que es difícil y es complicado, pero yo también creo que todas las personas tenemos la capacidad de encontrar adentro nuestro porque todo hay que cuestionarlo, ¿verdad? Yo incluso algunas cosas del feminismo, que son de las cosas en las que yo creo, también las cuestiono, ¿verdad? Y digo, bueno, en esto estoy de acuerdo, pero en esto no, ¿verdad? En esto quizá esto no suena conmigo y tal, y yo creo y deseo y espero en verdad que todas las personas, porque yo creo que el problema no es ser una persona religiosa, no es tener una creencia, no es practicar una espiritualidad. El problema es cuando utilizan tu fe para engañarte y para meterte en una agenda política que es para manipularte. Yo creo de verdad en que todas las personas tenemos la capacidad de despertar de esa manipulación y decir, yo sigo creyendo en mi Dios, en mi religión, en las cosas espirituales que yo creo, pero no voy a permitir que me digan qué hacer o no hacer con mis creencias respecto a la familia, respecto a las vacunas también. O sea, es muy conocido, por ejemplo, que ahora a través de iglesias se le está diciendo a la gente que no se ponga la vacuna porque fueron utilizados fetos para esto, ¿no? Y eso no permite entonces que las personas exijan al gobierno que les llegue una vacuna que va a ser para su mayor bienestar y para poder frenar esta pandemia, ¿no? Entonces al gobierno le conviene mucho que la gente no se la quiera poner porque entonces no le va a exigir, ¿verdad? Cuando es algo que a nivel mundial está comprobadísimo que es lo que está terminando con el confinamiento, que es lo que está terminando con la pandemia, ¿no?
Entonces, eh, Tengo mis reservas ujú, para ese tema. Tengo mis reservas respecto a ese tema, te digo. O sea, ok. no es el tema de la discusión hoy, Ajá. pero yo no, yo no me pienso vacunar, pero ahí muere, Sí, pero una cosa es que tú digas, yo no me quiero vacunar, ¿verdad? y Pero, o otra sea, cosa es que tú digas, yo tengo una situación de poder respecto a estas 50 personas que están acá y yo les voy a decir que no tienen que vacunarse porque yo creo que no deben hacerlo, digamos, cuando es una situación de salud pública. Entonces, porque yo creo que todas las personas, independientemente digamos, creamos en que la vacuna puede ayudar o no, tenemos que tener acceso a la vacuna. Es decir, que una persona decida no vacunarse es porque no quiere, porque tiene información veraz, no manipulada. Una decisión y diga, yo decido no ponerme la vacuna por estas y estas razones, pero que esa vacuna para esa persona esté disponible, tanto como se la quiera poner o no se la quiera poner. Y en este caso, la manipulación que se está haciendo de la gente es para que no exija la vacuna. ¿Verdad? Es para decir, no, no, es que en esta comunidad, para que la gente no se organice para pedir vacunas, mejor les decimos que las vacunas son malas, que las vacunas son hechas de fetos, abortados, para que no las exijan y no las quieran. Entonces yo creo que eso le conviene mucho al gobierno, ¿no? Gente que no exija algo que por derecho deberían tener, que es un derecho a la salud pública. universal, por supuesto. Pues mira, Rebeca, de verdad, interesante el tema. Yo creo que esto da para muchísimo más y nos podemos pasar aquí hablando 2 años, ¿verdad? De diferentes temas. De lo que menos hablamos fue de tu carrera, de tu trayectoria, de tu música. Pero, no, hombre, invitadísima aquí a un nuevo espacio. Pues acá el podcast está disponible para cuando lo quieras trabajar. Eh, ¿A dónde has llegado con tu música? O sea, te ha llevado a diferentes escenarios fuera de las fronteras también guatemaltecas. Sí, bueno, pues la verdad siento que he actuado mucho más fuera de Guatemala que en Guatemala, ¿verdad? He tenido giras en América Latina, en México, en Estados Unidos, en Europa, que son los lugares a los que más he ido a cantar y a tocar. Entonces, pues sí, sí he estado en muchos lugares. Solo que desde que empezó la pandemia, pues aquí nomás en mi casa me encuentro lavando platos. ¿Y no tienes proyecto, algún disco, una producción o algo que se venga trabajado como home office? Bueno, ya salió un EP este año que se llama Llorando Diamantes, que lo trabajamos en medio de la pandemia del año pasado y estamos trabajando actualmente en un disco que va a salir este año también. Entonces, pues sí, yo sigo trabajando, digamos, con mucha dificultad, ¿verdad vos? Porque antes, en un día, 2 días que te metieras al estudio, sacabas todo, pero ahora, pues, por medidas sanitarias, pues tenés que hacerlo todo mucho más lento, mucho más espaciado, con las personas cada una por separado, en ambientes que estén con mucha ventilación y tal. Entonces es mucho más difícil, mucho más tardado, pero sí sigo produciendo. Mira qué buenísimo. ¿Para cuándo se podría esperar el disco? Más o menos para noviembre estamos pensando lanzamiento. Allá, temprano. Igual ya han De salido verdad, buenísimo. Aquí esperamos entonces. por ejemplo, ya salió el primer tema que se llama Nos Queremos Vivas, que salió hace como un mes y que ya le sacamos video. Ese es el primer adelanto del disco, así que si les interesa pueden ir a YouTube a buscar el video que se llama Nos Queremos Vivas, que es el primer adelantito para que vean un poco de qué va el disco. ¿Y es hecho solamente contigo o hay colaboración de algunas otras Pues personas? en este disco, todos los temas yo voy a ser la voz principal, digamos, por supuesto que hay siempre personas que colaboran con la música, con los coros, con toda la composición musical y tal, digamos, ¿verdad? Pero la letra y todo, pues voy a hacer solamente yo. Pero, por ejemplo, este año también saqué una colaboración con Sara Curruchich, con una canción que se llama Quixampé, que también pueden encontrar en YouTube, que esta canción sí es parte del EP de Llorando Diamantes, que salió por ahí de febrero, si no estoy mal, febrero, marzo, ya no me recuerdo en qué me salió. Eh, y ahí sí, pues tuve esa colaboración con Sara, pero el disco, pues sí, lo voy a hacer yo. Vas.
Vas, Yo vas como solita. solista, digamos. Ajá. Bueno, pues qué buenísimo. Vamos a estar ahí pendientes. Sí, ya vimos, escuchamos un poquito lo que acabas de grabar con Sara Kuruchich también, ¿verdad? Que también, por cierto, estamos pendientes acá de tenerla en el programa un día de estos y pues esperemos que acepte la invitación muy pronto. Pues Rebeca, ¿dónde más te podemos encontrar? ¿Redes sociales, plataformas? Ujú. ¿Dónde compramos, descargamos, escuchamos tu música? Pues ahí sí que donde quieran. Me pueden encontrar en Twitter, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en TikTok. En TikTok, si quieren conocer a mis gatos y a mi perrito. Yo abrí el TikTok para subir cosas de música y terminé subiendo cosas de animalitos nomás. Pero bueno, ellos también son parte de mi vida. TikTok, ¿Ah? ¿ok? Y TikTok. también la música la pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Deezer, en Bandcamp, para quienes les gustan las plataformas independientes. Así que ustedes se van a Google y buscan Rebecca Lane o Rebecca Lane, así es como se escribe, y pueden encontrar mis redes sociales, pueden encontrar mi música, pueden ver los videos. A los videos les metemos mucho amorcito, mucho cariño, así que si se van a YouTube a buscar los videos, ahí van a encontrar cosas muy lindas que han salido este año. ¿Y el bebé? ¿Para cuándo? Bebé está más o menos para octubre. Ok, pues igual estaremos pendientes ahí de qué es lo que está pasando. Te mandamos pues toda la buena vibra, la mejor energía para que todos los proyectos salgan, lo del bebé también salga así sin ningún tipo de complicaciones. Estaremos pendientes ahí de lo que estés haciendo. Y pues esta es tu casa, Rebeca. Cuando Muchas gustes, pues gracias. a orden, con mucho gusto. Muchas gracias. Un saludo a toda la gente por allá del altiplano. Espero que nos podamos ver cuando todo mejore para algún concierto, para alguna convivencia. Ya, pues buenísimo, Rebeca, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y para todos ustedes también, gracias por acompañarnos semana con semana. La próxima entrega tenemos una banda que se llama Kusha. El nombre está bien interesante, es una bandona, es un rockón así bien grueso, mucha. Así que para todos ustedes también que están pendientes ahí de los diferentes estilos y géneros musicales, pues acá estarán con El Alejo. Fuerte abrazo, Rebeca, un fuerte abrazo para todos ustedes. Soy El Alejo. Adiós. Adiós.